¿Regresaste para morir otra vez? Gruñó, presionando con los dedos mi tráquea, nublándome la vista. Y así, 5 años de libertad dichosa se evaporaron en una oleada sofocante y abrasadora. Luché, agitando las manos contra el ataque inesperado, el aire quemándome los pulmones. Esto no era un sueño, una pesadilla persistente del mundo del que creía haber escapado. Era real. Su rostro, un lienzo familiar de serena belleza que no había visto en 5 años, ahora estaba distorsionado por una furia aterradora. Sus ojos inyectados en sangre, un grito silencioso de odio grabado en cada rasgo. Esta mujer, Serafina, a quien una vez intenté conquistar con desesperación, a quien en mi vana avaricia había sometido y obligado a vivir conmigo, estaba decidida a acabar con la mía para siempre. Justo cuando mi mundo comenzaba a desvanecerse, una voz tenue y escalofriante rasgó la bruma. ¿Quién te dio el valor de suplantar a mi padre? De una puerta entreabierta salió una niña, una versión en miniatura de Serafina, con un rostro inquietantemente serio para su corta edad. Un destello metálico captó la luz, una pequeña pistola reluciente apuntando directamente a mi frente. Cualquiera que se haga pasar por mi padre muere. Las palabras, pronunciadas con una frialdad tan distante que me heló la sangre, eran demasiado serias para una niña. Era Chloe, mi hija, ya adulta y armada. Apenas unos instantes antes, disfrutaba de un tentempié, completamente ajena a todo, cuando el sistema, con su habitual brusquedad, me devolvió a este nuevo mundo. Si no regresas, esos dos van a poner el mundo patas arriba. Me rondaba la cabeza. 5 años. Llevaba 5 años libre. Por aquel entonces, mi cuerpo, en el mundo real, estaba devastado por una enfermedad terminal, y solo completar con éxito la misión, conquistar el corazón de Serafina, prometía una cura. Pero Serafina, aquella belleza enigmática, era una fortaleza, increíblemente distante. Por más que lo intenté, seguía siendo inalcanzable. En un arrebato de desesperación, impulsado por la presión implacable del sistema y mi propio miedo a la muerte, recurrí a lo impensable. La secuestré, la drogué y la obligué a entrar en mi vida. Compartimos noches íntimas y, finalmente, me dio una hermosa hija. Pero Serafina jamás me mostró ni una pizca de afecto. Eres repugnante, susurraba, y cada mirada y palabra suya era como un dardo envenenado que me clavaba en el corazón. Su repugnancia omnipresente me consumía, abrumado por el dolor de su odio, supliqué al sistema que me liberara. Así que, en el primer mes de vida de Chloe, me incliné, como solía hacer, y le di un beso en los labios a Serafina. Ella frunció el ceño, como siempre, sin reaccionar. El beso se intensificó, una despedida desesperada. Le quité las ataduras y, ante su mirada atónita, le ofrecí una sonrisa temblorosa. Eres libre, Serafina. ¿A qué juegas ahora? Replicó, con los ojos llenos de una irritación apenas disimulada. Me odiaba tanto que me dolía el corazón. Mentiría si dijera que no me dolió. La había obligado, sí, pero después de un año de convivencia, de intimidad compartida, de entregarme por completo, ¿acaso no había alguna costumbre, sino cariño? No era un juego. Lo logré, una risa amarga escapó de mis labios. Acabo de darme cuenta de la verdad. Nunca te importaré de verdad. La vi alejarse mientras salía apresuradamente de la habitación. Por favor, Serafina, cuida bien de nuestra hija. No dudó, no miró atrás, ni un atisbo de remordimiento ni un sentimiento persistente. Adiós, Serafina, susurré, y me giré. El aviso de partida del sistema resonaba en mis oídos, y salté del balcón. Lo que sucedió después fue borroso, hasta que desperté de nuevo en mi propio mundo. Convencida de que me quedaba poco tiempo, disfruté cada instante. Mi pronóstico de 3 meses se extendió a 5 años, un milagro, según los médicos, gracias a la paz que había encontrado. La críptica advertencia del sistema, que iban a revolucionar el mundo, no tenía sentido. Serafina, en mi recuerdo, era serena, erudita y tranquila. Sus becas y premios eran prueba de su carácter estable. Nuestra hija, criada por ella, seguramente sería una niña bien educada y sensata. Esa convicción había sido el último empujón para mi partida. Pero no tuve tiempo de reflexionar. Una mano suave,
pero brutalmente fuerte, me apretó la garganta, impidiéndome respirar. El hermoso rostro de Serafina, inmutable salvo por la furia visceral en sus ojos, se cernía ante mí. ¿Quién te dio el valor de suplantar a Ethan? Contuve la respiración. Le arañé la mano, dejando escapar un jadeo desesperado. Serafina, soy yo, Ethan. El agarre en mi garganta se aflojó lo suficiente para que pudiera respirar, y vi un destello de confusión en sus ojos. Entonces Choe, mi pequeña, apareció por la puerta abierta. Esa pistola reluciente me apuntaba directamente. Cualquiera que se haga pasar por mi padre, muere. Sus palabras, aquella escalofriante declaración, eran demasiado maduras para su edad. Sin embargo, la reconocí de inmediato. ¿Mi hija? Ni siquiera le había puesto nombre, con la esperanza de que Serafina la aceptara. Ahora se erguía alta y feroz. La mano de Serafina me soltó por completo y me deslicé por la pared, jadeando, tosiendo, intentando recuperar el aliento. 5 años. ¿Acaso su odio hacia mí había ido creciendo durante 5 años? Serafina parecía atónita, con la mirada fija en mí con intensa cautela. Madre e hija, una pareja formidable, sus posturas defensivas inquietantemente idénticas. Incluso mientras las lágrimas corrían por mis mejillas al toser, logré saludar a Chloe con la mano. 5 años, cariño. Ven aquí. Dale un abrazo a tu papá. El niño, aún con la pistola en la mano, dio 2 pasos rígidos y deliberados hacia adelante, y luego se detuvo. Mamá dice que mi papá murió poco después de que yo naciera. Solo tengo un papá. ¿Acaso creen que por parecerse a mi padre pueden serlo? Ni lo sueñen. Los mataré a todos. Sus palabras me helaron la sangre. Instintivamente levanté la vista hacia Serafina, que permanecía en silencio, con los ojos aún inyectados en sangre y una mirada dura. ¿Así la criaste? Quise gritar. ¿Le enseñaste a matar? ¿Me odias? Bien. Pero no envenenes a nuestra hija. Serafina se quedó mirando, con los labios temblorosos y una leve y lastimera inclinación de cabeza. Me obligué a ponerme de pie e intenté alcanzar a Choe, pero Serafina me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Su mirada, una mirada ancestral, parecía atravesarme. Dolía. Intenté alejarme. Ethan, susurró con voz ronca y entrecortada, paralizándome. Era la primera vez que la oía pronunciar mi nombre con tanta emoción a flor de piel. Un temblor cruzó su voz. ¿De verdad eres tú? No me mientas otra vez, por favor. Lógicamente, Serafina no debería haber sentido nada. Ni siquiera mi muerte fingida debería haberla conmovido. Sin embargo, ahí estaba yo, esposado de pies y manos, aunque con grilletes acolchados para evitar lesiones. ¿Acaso la mente de Serafina se había trastornado tanto después de tantos años? ¿La habían vuelto loca mis actos desesperados? Un suave clic en la puerta hizo que Serafina volviera a la habitación, con una bandeja en la mano. Estaba tan deslumbrante como siempre, quizá incluso más cautivadora. Su figura alta y esbelta, su rostro perfecto, casi austero, harían palidecer a cualquier supermodelo en comparación. El vapor que se elevaba de mi sopa de mariscos favorita llenaba el aire. Tomó una cucharada, sopló suavemente sobre ella y me la ofreció a los labios. Sus movimientos eran tiernos, como si fuéramos una pareja enamorada, compartiendo años de intimidad y una hija. Solo que yo seguía esposado, apenas capaz de levantar los brazos. Tras la ardua tarea de comerme todo el plato, estaba exhausta, jadeando. Serafina, ¿te estás vengando? Parecía no entenderlo de verdad. Con la punta de los dedos, lenta y deliberadamente, limpió una gota que aún me corría por el labio. El gesto fue tan sensual que me erizó la piel. Se inclinó hacia mí, su rostro perfecto muy cerca del mío, y sus labios encontraron los míos en un beso abrasador. Era la primera vez que iniciaba un beso, no un roce fugaz, sino una exploración profunda e interminable. Cuando me quedé sin aliento, con los ojos brillando con un fulgor febril, de repente me empujó sobre la cama, deslizando su rodilla entre mis piernas. Si eres una impostora, susurró con voz gélida, te mataré. Me desgarró la ropa, no pude soportarlo más, me debatía y gritaba.
Serafina, ¿en qué te has convertido? ¿En qué me he convertido? Soltó una risita hueca e inquietante. Sus dedos fríos y delgados recorrieron mi rostro. Sacó una cinta de seda negra y la enrolló con fuerza alrededor de mis brazos, de mi cuerpo, hasta que quedé completamente inmovilizada, totalmente a su merced. Sus pupilas ambas reflejaban mi imagen aterrorizada. Ethan, ¿acaso no fuiste tú quien me convirtió en esto? Entonces, ¿por qué nos abandonaste a Chloe y a mí? Me atormentó toda la noche. Incluso me bañó, aunque el baño pronto se tornó en algo más inquietante. Bien entrada la madrugada, me abrazó con fuerza. Su cuerpo se encogió en una postura alarmantemente insegura, pero el sueño se resistía a llegar. En la oscuridad, contemplé sus delicados rasgos. 5 años la habían madurado, borrando los últimos vestigios de inocencia juvenil y sustituyéndolos por un ceño fruncido permanente. Extendí un dedo, borrando suavemente la línea. ¿Qué había sucedido realmente en estos 5 años? No te vayas. Un susurro escapó de sus labios. ¿Qué? No había oído bien. Me incliné hacia adelante y me encontré con un par de ojos profundos y penetrantes. Serafina se había despertado, su aliento se mezclaba con el mío. Tan cerca que podía sentir el calor. En su cuello y hombros, marcas de amor desvanecidas. Mi obra brillaba tenuemente. Retrocedí con torpeza, y mis esposas tintinearon con fuerza en la habitación silenciosa. Chloe, mencionaste. Es nuestra hija, ¿verdad? Intenté ignorar su mirada intensa, cambiando de tema. ¿Le pusiste nombre? No dijo nada, solo me miró fijamente, y su mirada inquebrantable me puso la piel de gallina. Era una mirada inquisitiva y penetrante. De repente recordé las palabras de Serafina: muchos hombres intentaron suplantarme, queriendo ser mi padre. Forcé una risita, a punto de explicar mi falsa muerte con la ayuda del sistema. Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. Su mano acarició suavemente mi rostro, sus dedos, secos y cálidos. Pero sus ojos reflejaban una escalofriante mezcla de burla y desprecio. Eres el impostor más convincente. Puedes quedarte aquí. ¿Impostora? ¿De quién? ¿De Ethan? ¿Me estoy haciendo pasar por mí misma? A través de sus palabras, comprendí la horrible verdad. Serafina había buscado a innumerables hombres que se parecieran a mí durante años. Al ver su torso, una oleada de náuseas me invadió. Aunque había recurrido a métodos cuestionables con Serafina, siempre había sido la única para mí. Siempre la imaginaba en casa, incluso cuando su rostro estaba frío. Jamás había pensado en otra mujer. Ahora, este cuerpo. ¿Cuántos hombres la habrían tocado? Me retorcí violentamente. Las pupilas de Serafina temblaron. Me sujetó las manos, impidiéndome moverme. ¿Qué haces? Preguntó, frunciendo el ceño de nuevo. La miré fijamente, buscando algún atisbo de emoción en sus ojos. Pero seguían siendo tan enigmáticas como hace 5 años. Serafina, eres una asquerosa, siseé entre dientes. Esperaba una reacción, un estallido de ira. Pero ella solo apretó su agarre, atrayendo mi cuerpo que forcejeaba de nuevo a su abrazo. Serafina no duerme bien. La oí murmurar. Se aferró a mí como un pulpo, incapaz de respirar sin mí, despertándome varias veces durante la noche. La Serafina que yo conocía siempre había sido disciplinada, incluso al dormir. Ya habíamos compartido cama antes, pero siempre había existido un límite claro entre nosotras. A menos que la drogara, jamás lo cruzaría. Como si fuéramos extrañas, Serafina despertó tal como había dormido. Al abrir los ojos, aún sentía una oleada de ira. 5 años atrás, mi simple contacto era una tortura para ella. Ahora, había estado con incontables hombres, aferrándose a ellos mientras dormía. Me hizo sentir completamente ridículo, a mí, que tanto había anhelado conquistarla. Maldito sistema, pensé furioso. Quiero irme a casa. ¿Por qué me obligaste a volver? Si me quedo, seré yo quien se vuelva malvado. Respondió la voz mecánica del sistema. ¿Estás seguro, anfitrión?
El estado actual de Serafina es consecuencia directa de que no hayas seguido las reglas de la misión, de tus métodos poco convencionales y de tu muerte deliberada frente a ella. Su personalidad cambió drásticamente. El dios principal está muy disgustado. Esta es tu única oportunidad de redimirte. Devuelve a Serafina y a su hija al buen camino y tu cuerpo en el mundo real se salvará. Además, recibirás una gran recompensa. Si fracasas, tu cuerpo en el mundo real perecerá al instante. Entendido. Ya no había vuelta atrás. Anfitrión, añadió amablemente el sistema. En realidad es muy sencillo. La hija de Serafina también es tu hija. Comparten un vínculo de sangre. Puedes empezar por la niña, ganártela con amor. Los niños son fáciles de influenciar. La niña que lleva una pistola y habla de matar todo el tiempo, pensé con pesimismo. El sistema se quedó en silencio. Incluso el sistema lo consideró difícil. ¿Por qué sobrecargar a una persona indefensa y corriente como yo? Aturdido, volví a dormirme. Algo suave rozó mi rostro. Vete, murmuré, apartando la extraña sensación. Desapareció, solo para regresar, posándose en mi oreja y mi pecho. Cuando desperté, Serafina ya no estaba. El espacio a mi lado estaba frío. Se había marchado hacía mucho tiempo. Mis grilletes seguían puestos. Medí la cadena. Era lo suficientemente larga como para llegar al baño. Pero era evidente que Serafina no tenía intención de dejarme salir de la habitación. Observé mi entorno. Paredes blancas, decoración en tonos fríos, ni una pizca de calidez, todo acorde con el gusto austero de Serafina. Intenté levantarme de la cama para lavarme la cara, pero las piernas me fallaron y me desplomé sobre la alfombra junto a la cama. ¿Serafina, me drogó? Me froté la espalda dolorida, intentando ponerme de pie, cuando alcé la vista y me encontré con un par de ojos curiosos y llorosos. Una figura diminuta asomó por detrás de la puerta, apenas se veía un pedacito de su rostro. Esos ojos, tan parecidos a los míos, escudriñando con intensa curiosidad. Mi dulce Chloé, exclamé con entusiasmo. Pasa, cariño. La niña se estremeció, y sus ojos, muy abiertos, desaparecieron al instante. Supongo que salió corriendo. Suspiré con decepción. Al instante siguiente, la puerta se entreabrió. La pequeña bolita de pelo, que ni siquiera me llegaba a la cintura, entró con cautela. Su bonito rostro reflejaba una mezcla de recelo y un deseo contradictorio de acercarse a mí. Instintivamente le revisé las manos. Al no ver ningún arma, me relajé y le hice señas para que se acercara. Ven a darle un abrazo a papá, cariño. Anoche, le gritaba al sistema que me mandara a casa. Pero ahora, frente a mi hija, me asombró el vínculo inquebrantable de la sangre. Al ver a la pequeña acercarse tímidamente, sentí un deseo irrefrenable de abrazarla. Cuando se acercó, la alcé rápidamente, enterrando mi rostro en su mejilla regordeta e inhalando su dulce aroma. Parecía que Serafina, a pesar de su peculiar forma de criarla, la había cuidado bien. Los brazos de Chloé eran regordetes y su piel, sana y rosada. Llevaba un vestido rosa de princesa y zapatos de piel hechos a medida. ¿Vas a una fiesta, mi amor? Admiraba su cabello perfectamente peinado con gel. Al principio se resistió en mis brazos, pero al oír mis palabras, se quedó quieta. ¿Papá también puede venir?, le pregunté con dulzura. Dile a papá que hace muchísimo que no te veo. Quiero estar contigo y con mamá todo el tiempo. Mamá no puede tener a papá encerrado para siempre, ¿verdad? Chloé se acurrucó en mi pecho, sus manitas rodeándome el cuello. Se me derritió el corazón. Sin embargo, la hija de Serafina seguía siendo la hija de Serafina. Incluso a los 5 años, había heredado el carácter frío de su madre. Su pequeño rostro se tensó, su voz se volvió firme. No, papá se escapará. Papá nos abandonará a mamá y a mí. No puedo dejar que papá salga. Además, hay muchos tíos guapos en la fiesta. Dicho esto, me soltó, se escurrió de mi agarre y salió corriendo, dejándome mirando fijamente la puerta que se cerraba de golpe. Muchos tíos guapos en la fiesta. Muchos tíos guapos. La frase resonaba en mi mente.
Tíos guapos. Maravilloso, Serafina. Me encierras y te vas a divertir con los demás. Las 3 comidas diarias llegaban puntualmente. Para desayunar, mi sopa de mariscos favorita. Para comer, mi pasta cremosa preferida. Para cenar, mis pasteles favoritos. Era como si el menú estuviera hecho a mi medida. La persona que me trajo la comida, una niñera mayor, era muy reservada. No importaba lo que dijera, permanecía en silencio, limitándose a colocar la comida frente a mí. Cuando me negué a comer, diciéndole que se lo llevara, ella dijo sin emoción: si no comes, la señorita Serafina me castigará. Sutilmente, quizá a propósito, dejó ver una cicatriz en su brazo. Entrecerré los ojos, intentando detectar una mentira, pero todos en la casa de Serafina parecían iguales, con expresiones indescifrables. Después de que la niñera se fuera, apreté los puños y golpeé la cama con frustración. Genial, Serafina no solo estaba enfadada conmigo. Era cruel, verdaderamente inhumana. Sistema, ya no quiero vivir. Quiero irme a casa. Grité. El sistema reapareció a regañadientes. Anfitrión, por favor, no se cause problemas. Hice una mueca, me escocían los ojos. Míralos. Uno busca infinidad de sustitutos y me encierra. El otro ni siquiera me reconoce y quiere otros padres guapos. ¿Y viste la cicatriz en el brazo de la niñera? Quién sabe, igual me toca a mí. No aguanto más esta vida. Fracasé en mi intento con Serafina hace 5 años, y sigo sin poder conquistarla ahora. He terminado. Quiero ir a la huelga. No lo haré. No voy a humillarme más. Anfitrión, quiero irme a casa, aunque me cueste la vida. Apenas terminé de hablar cuando la puerta se abrió de golpe. El ruido repentino me sobresaltó. Antes de que pudiera reaccionar, me vi envuelta en un abrazo. El tenue y fresco aroma de gardenia, mi perfume favorito de hace años, inundó mis fosas nasales. Mi nariz se hundió en su suave piel. Me apretó con fuerza, tan intensamente que sentí como si quisiera fundirme con sus huesos. Su voz temblaba, todo su cuerpo se estremecía. No te vayas. Por favor, te lo ruego, no te vayas. Me equivoqué. Te daré lo que quieras, solo no me vuelvas a dejar. Sus lágrimas empaparon mi cuello, helándome la piel, dejando un rastro ardiente en mi pecho. Jadeaba buscando aire, luchando por respirar, llamándola por su nombre, pero no me soltaba. Solo cuando le devolví el abrazo, acariciándole suavemente la espalda, se desplomó, como un animal herido, jadeando y sollozando en el suelo. Fue entonces cuando percibí el fuerte olor a alcohol mezclado con gardenia. ¿Estaba borracha? Me costó bastante convencer a Serafina de que se acostara. Tenía los ojos cerrados, sus hermosas pestañas teñidas de rojo. Vestía un vestido de princesa idéntico al de Chloé, pero el cuello, deshecho por nuestra lucha, dejaba al descubierto un rubor de piel desnuda. La visión seductora me hizo tragar saliva con dificultad. Fui al baño a buscar una toalla para limpiarla. Al tocarle la oreja con la toalla, me agarró la muñeca. Abrió los ojos, inyectados en sangre, con unas ojeras tenues, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Si estás despierto, dúchate. Sabiendo que no podía escapar, no me resistí y sostuve su mirada posesiva. Ethan, ya fuera hace 5 años o ahora, era la primera vez que Serafina pronunciaba mi nombre con tanta seriedad, con tanta intimidad. Me quedé paralizado. Las palabras elocuentes que había ensayado todo el día se desvanecieron al oír esas 2 sílabas. Al ver mi silencio, volvió a llamarme por mi nombre, con los ojos brillantes. Me aclaré la garganta y respondí con torpeza. ¿Así que la fiesta no fue divertida, ni siquiera con todos esos hombres guapos? Hizo un puchero, una versión exagerada de la expresión de mi hija. No le estaba hablando. ¿Qué era esto? Serafina borracha era inesperadamente adorable. Me incliné hacia ella, observando atentamente su expresión, y seguí indagando. Entonces, ¿por qué no me llevaste contigo? De repente, se hizo un silencio. Serafina parecía sumida en sus pensamientos, con el ceño fruncido. Arrugando el ceño, extendí rápidamente la mano para alisarle la frente.
Por alguna razón, no quería verla tan angustiada. Cometí un error. Hice enojar a Ethan, así que se fue y no volvió. Nunca más lo volvería a ver. Bajó la mirada y se quedó dormida de nuevo. Escuché su respiración tranquila. Tras un momento de silencio, terminé de limpiarle la cara, le quité la ropa de abrigo y la cubrí con una manta. Luego me apoyé en la cabecera, mirando fijamente el techo vacío. Serafina era increíblemente disciplinada. Sin importar lo tarde o lo cansada que hubiera sido la noche anterior, siempre era la primera en despertarse. Poco a poco, me acostumbré a las 3 comidas al día, a sus caricias ocasionales y a la pequeña bolita de pelo que nos visitaba a diario. Para facilitar mi interacción con Chloe, Serafina, en un raro acto de misericordia, me quitó los grilletes. Hoy, Chloe se me acercó tímidamente. Por primera vez, habló. Quiero ir al parque de atracciones. Era la primera vez que me confesaba un deseo tan infantil. Parecía que Serafina nunca la había llevado. Yo también anhelaba compensar la infancia desdichada de Chloe, pero levanté mi muñeca esposada. Pero papá no puede ir. Los ojos de Chloe se apagaron por un instante y salió de la habitación con los hombros caídos. Esto me enfureció. ¡Qué oportunidad perfecta para estrechar lazos con mi hija! Arruinada por Serafina. Unos 20 minutos después, la pequeña bolita de peluche reapareció. Me entregó sigilosamente una llave. La tomé, escéptico, pero se deslizó en la cerradura y, con un clic, se abrió. La repentina libertad me dejó atónito. Mi primera reacción fue besar la mejilla de Chloe. ¡Qué dulce! Mi hija es tan dulce. Quizás ya se había acostumbrado a mis besos. No se resistió, me dejó besarla con cariño. Se sonrojó y frunció el ceño. ¿Podemos ir al parque de atracciones ahora? Claro que sí. La alcé en brazos y la saqué de la habitación que había sido mi prisión durante días. Solo entonces comprendí que Serafina me había confinado en una elegante mansión. Mi habitación estaba en el segundo piso. La decoración exterior coincidía con mi imaginación. Los tonos fríos de siempre. Salvo un sofá de un amarillo chillón y un televisor enorme de 120 pulgadas. A Serafina no le gustaba la televisión. Pensé con amargura. Probablemente lo compró para alguno de esos otros hombres. No quise seguir mirando. Me giré y le pregunté a Chloe, cariño, ¿has visto la ropa de papá? He estado usando pijamas o robándole camisetas a Serafina estos últimos días. No puedo salir en pijama. Me refería a la ropa que llevaba cuando llegué a este mundo. Pero Chloe me tomó de la mano y me condujo a una habitación al final del pasillo. Esta habitación no era tan luminosa como las demás. Ni siquiera tenía luz. Entrar fue como caer en un abismo sin fondo. Dudé un instante y tomé la mano de Chloe. ¿Estás segura de que la ropa de papá está aquí, cariño? Chloe asintió con vehemencia. Mamá trajo tu ropa. Tengo una vista de 20/10. No me equivoqué. Chloe abrió la puerta de golpe, revelando una escena que me horrorizó. La habitación estaba completamente empapelada con mis fotos, sonriendo, llorando, durmiendo, enfadadas. Un altar surrealista. La decoración y la distribución eran una réplica exacta de la habitación donde había confinado a Serafina, 5 años atrás. Incluso la pequeña figurita de cerdo en la esquina era idéntica. En una estantería había una foto enmarcada nuestra, tomada durante mi cortejo forzado a Serafina. Su rostro estaba rígido, impaciente, mientras yo sonreía radiante, acurrucada contra ella como un pajarito. Le eché un vistazo, nuestra única foto juntos. Era una lástima haber muerto y no poder llevármela conmigo. Tuve la fuerte sensación de que el armario contenía toda mi ropa de hace 5 años. Mis piernas se movieron involuntariamente. Mi mano estaba a punto de tocar el tirador del armario cuando la voz de Serafina, fría como una tumba, resonó a mis espaldas como un presagio de muerte. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Di un respingo, me agaché y puse a Chloe delante de mí como escudo. Todo fue culpa de Chloe. Ella me trajo aquí. No es asunto mío. No me mates para silenciarnos. Serafina avanzó, y cada paso me destrozaba el corazón.
Me mordí el labio inferior. Chloe gimió debajo de mí. Papá, me estás apretando demasiado fuerte. Rápidamente le tapé la boca, susurrándole al oído, eres su hija. No te hará daño. No soy más que un hombre prescindible. Si quiere, puede matarme. Al fin y al cabo, soy tu padre, aunque no haya estado presente. No puedes ser insensible. Serafina se arrodilló, su rostro perfecto a centímetros del mío. Contuve la respiración, presa del arrepentimiento. ¿Por qué no había escapado de la mansión en cuanto me quitaron las esposas? Ahora sí que había tocado la fibra sensible de Serafina. Con su temperamento, ¿quién sabía qué haría? Sin embargo, al instante siguiente, su mano se extendió más allá de la mía y abrió la puerta del armario que yo pretendía abrir. Me giré. Tal como imaginaba, estaba llena de mi ropa vieja, incluyendo un traje gris, el que había planeado usar con Serafina en una gala hace 5 años. Pero entonces, ya no existía ese entonces. Había liberado a Serafina y saltado del balcón. «Serafina, ¿me odias tanto?», pregunté en un susurro. «Me obsesioné contigo, me ignoraste, así que te drogué, te obligué a tener un hijo mío contra tu voluntad. Debes despreciarme, ¿verdad? Cualquiera de esos crímenes basta para condenarme». Solté una risita autocrítica. Quizá mi corta vida sea mi karma, pero te he hecho pasar por tanto. Me odiaste, por fin escapaste de mí, solo para volver a verme 5 años después. Déjame ir, Serafina. No te preocupes, desapareceré por completo muy pronto. ¿Quieres irte otra vez? El grito nos sobresaltó a Chloe y a mí. El rostro de Serafina era terrible, una furia silenciosa se gestaba bajo su superficie. Parecía al borde de la locura. Chloe, al ver la angustia de su madre, me soltó rápidamente y se aferró al brazo de Serafina. Papá no se irá, lo retendré aquí. Chloe estaba desesperada, sudando de preocupación. Al ver que Serafina no hacía nada más, regresó corriendo, tirando de mi camisa. Papá, dile rápido a mamá que no te irás. ¿Por qué siempre piensas en dejarnos a mamá y a mí? ¿Es que no me quieres? Su voz se quebró por las lágrimas. Desgarrador. No podía concentrarme en consolar a Chloe. Serafina tenía muy mal aspecto. Jadeaba, y las lágrimas le corrían por las mejillas como de un grifo roto. Ethan, ¿sabes cuántos hombres como tú se me aparecieron antes de que volvieras? Cada uno decía ser Ethan. Es ridículo. De hecho, pensé que habías regresado, pero luego pensé, prefieres morir delante de mí. ¿Cómo podrías volver? Sus lágrimas empaparon su vestido, algunas gotas cayeron sobre su falda, creando brillantes y hermosos dibujos. No lo sabes, y no quieres saberlo. Chloe secó las lágrimas de Serafina con la manga, pero pronto las suyas comenzaron a caer. Mis amigos siempre dicen que no tengo padre, pero a lo largo de los años, muchos hombres se disputaron el puesto de padre para mí. Le pregunté a mamá por qué, y me dijo que ninguno de ellos era Ethan, ninguno de ellos era mi padre. Me dijo que mi padre había muerto. No le creí. Siempre creí que papá volvería, por eso tuve que matar a todos esos hombres. Estaban impidiendo que mi verdadero padre regresara. Admito que su conversación me impactó profundamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial, casi nunca había aparecido en público con Serafina. Serafina nunca me había demostrado afecto abiertamente. ¿Cómo era posible, entonces, que un montón de hombres parecidos a mí aparecieran ante ella? Anfitrión, hablando del rey de Roma, resonó la voz del sistema. «Sistema, ¿qué está pasando?» Ya no sentía la necesidad de evitar su mirada. Una escalofriante sospecha encendió en mí una ira sin precedentes. Si mis sospechas eran ciertas, entonces Serafina e incluso Chloe no eran más que peones en el juego del sistema. Tras tu muerte, el índice de oscurecimiento de Serafina siempre estuvo al límite. El dios principal temía que el mundo colapsara al no poder traerte de vuelta. Creó varios hombres idénticos a ti, implantándoles incluso tus recuerdos y los de Serafina. En teoría, no había ningún fallo, pero de alguna manera, Serafina siempre detectaba que esos hombres no eras tú. Con el tiempo, desarrolló hostilidad hacia todos los hombres, incluida Chloe, que también se había vuelto negra.
Realmente no nos quedaba otra opción que encontrarte y obligarte a regresar. El mundo no puede colapsar. Ha sido demasiado lejos. Rugí, usando mi rostro, mis recuerdos, para engañar a Serafina, para engañar a mi propia sangre. Corrí hacia Serafina, protegiéndola. Esta vez, la atraje hacia mí. ¿Engañada durante tanto tiempo, como no iba a estar alerta? Con delicadeza, le levanté el rostro y la miré a los ojos, inyectados en sangre. Serafina, créeme, no me fui porque no te quisiera a ti ni a Choe. Es que... tenía unas ganas locas de sobrevivir. Me quedé en silencio. La naturaleza humana es egoísta. Yo quería vivir. En el mundo real, aún me quedaba mucho por hacer. No quería morir. Siendo sincero, mi interés inicial por Serafina se basó en la misión. Pero al final, me enamoré de ella de verdad. No podía soportar la idea de mis motivos mercenarios, ni tampoco su odio infinito. Por eso decidí rendirme, abandonar ese mundo. Este regreso, aunque forzado y por supervivencia, no estuvo exento de un sentimiento sincero hacia Serafina y Chloe. Mis celos irracionales, mi profundo amor por mi hija, demostraron que jamás había olvidado a Serafina. Amaba esa pequeña parte de mí. Con cautela, con delicadeza, me incliné y besé los labios de Serafina, un roce suave, y luego me aparté. Serafina, créeme, repetí, temiendo que me confundiera con otro impostor, temiendo convertirme en uno de ellos. Pero Serafina simplemente dijo, lo sé. Parpadeé, viendo cómo la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Ella sonrió y me devolvió el beso. Rápidamente le tapé los ojos a Chloe. Oí la voz de Serafina, clara como el sol después de la lluvia, y sentí una brisa fresca en la cara. Lo sé. Desde el primer momento en que te vi, lo supe. Mi Ethan ha regresado. Gracias. Gracias por querer volver. Después de eso, Serafina ya no me retuvo. Su actividad favorita se convirtió en sentarse en el sofá, yo medio recostado en su regazo, viendo la televisión juntos. Pero ahora las series eran realmente aburridas. Serafina parecía completamente agraviada. Ethan, esto era lo que más te gustaba hacer antes. Lo recuerdo. En aquel entonces, siempre encontraba maneras de tener intimidad con Serafina. Ver películas era una de las principales, pero no podía salir con ella mientras estuviera esposada. Así que recostarme en su regazo a ver la tele se convirtió en mi cita favorita. Aunque Serafina siempre había parecido reacia, ahora las posiciones se habían invertido. Para calmar sus lágrimas interminables, solo podía suspirar y volver a recostarme en su regazo, dejando que de vez en cuando me acariciara el pelo. Murmuré, medio en broma, medio en serio. ¿Solo te diste cuenta de que me amabas con locura después de mi muerte? Serafina hizo una pausa. Ah, así que el cliché de las novelas es cierto, pensé. Los vivos no pueden competir con los muertos. Pero Serafina lo negó suavemente. No. Me gustaste desde el principio, incluso antes de que yo te gustara a ti. ¿Cómo era posible? Entonces, ¿por qué había fracasado en mi misión? Si le gustaba desde el principio, ¿cómo habíamos terminado en esta situación? ¿Cómo habíamos podido separarnos tanto? Pero por mucho que insistiera, Serafina no me decía nada más. Me acomodó la cabeza y sopló suavemente en la comisura de los labios. Si no quieres ver la tele, hagamos otra cosa. ¿Otra cosa? Pensé en la extraordinaria resistencia de Serafina, tragando saliva con dificultad. Me incorporé rápidamente, tartamudeando. Mejor veamos la tele. Para mi sorpresa, al instante siguiente, Serafina me tomó de la mano y me inmovilizó en el sofá. Me sujetó las muñecas por encima de la cabeza, impidiéndome moverme, nuestras narices casi se rozaban. Nuestro aliento era caliente. Vi el deseo ardiente en sus ojos. Ya entrada la noche, luché por mantenerme despierto. Aparté suavemente el brazo de Serafina de mi cintura y me levanté de la cama. Me dirigí a la habitación al final del pasillo. Siempre había sentido que esa habitación guardaba muchos secretos. Papá. Una voz infantil que casi me da un susto de muerte. La hice callar. ¿Chloe? ¿Por qué no estás dormida?
Al ver mi actitud sigilosa, se apresuró a unirse. ¿Buscas secretos, papá? ¿Quieres que te acompañe? Su expresión, entre soñolienta y curiosa, se enterneció. La envolví en mi camisón. Vamos, cariño. Así que mi hija y yo nos movimos de puntillas por la habitación, buscando. Después de unos 15 minutos, Chloe preguntó, «¿Papá? ¿Qué buscas?» No levanté la vista. «Los secretos de mamá». Chloe emitió un sonido de sorpresa. Pensé que seguiría buscando obedientemente, pero abrió con naturalidad el cajón inferior de una estantería y me entregó una gruesa pila de cuadernos. Mamá siempre los lee. Siempre los guarda con mucho cuidado. Nunca me atreví a leerlos. Léelos tú por mí, papá. Un momento. Parecen mis cuadernos. La larga serie de entradas detallaba mis estrategias de misiones de aquella época. Escritas por si no podía regresar al mundo real. Destinadas a futuros conquistadores. Pero después de enamorarme de Serafina, las guardé. La primera página aún conservaba mi letra. Año 2, 3 de mayo. Este es mi tercer día en este mundo. Conquistar a Serafina es dificilísimo. No le importa a nadie. Le hablo y ni me hace caso. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Año 2, 20 de junio. Por fin accedió a ver una película conmigo. Siento que su actitud hacia mí se ha suavizado. Esto es genial. Hay esperanza para la misión. Pronto estaré en casa. Año 2, 26 de junio. Hoy es mi cumpleaños. Por alguna razón, la actitud de Serafina hacia mí se volvió repentinamente fría. Es realmente difícil de vencer. Pero de verdad quiero sobrevivir. A continuación, algunas notas que había escrito. A mi objetivo le encanta la sopa de mariscos. A mí también. Somos la pareja perfecta. La persona a la que se dirige la misión siempre está sola. Debe de sentirse sola. A menudo la acosan en el colegio. Debo protegerla. Tomar la mano de Serafina hace que sus orejas se pongan rojas. En realidad es muy tímida. Besé los labios de Serafina. No me rechazó. Serafina no besa muy bien. Seguí hojeando hasta que vi una página con una letra desconocida, fuerte y desordenada. Esta página contenía solo 7 palabras. ¿Por qué me dejaste ver esto? Tomé el cuaderno y salí de la habitación. Afuera, Serafina esperaba. Chloe gritó, «Mamá», y salió corriendo, abandonando a su pobre papá. Ya lo había notado varias veces. En cuanto me alejaba de ella, se despertaba. ¿Serafina? Pregunté. ¿Sabías desde el principio que intentaba conquistarte? No era tonta. Ya había adivinado por qué Serafina se había vuelto tan fría conmigo de repente. Serafina asintió. Ya no se molestaba en ocultarlo. Tu cuaderno se cayó abajo, en mi dormitorio. Mi compañero de piso lo encontró y lo leyó. Pero después de que me encerraras varias veces mientras dormías, lloraste porque querías volver a casa, porque no querías fracasar en la misión. Así que revisé tus materiales, pensando egoístamente que si fracasaba, no podría volver y se quedaría conmigo para siempre, ¿verdad? Lo siento. Soy muy egoísta. Ella inclinó la cabeza como una niña sorprendida haciendo algo malo. Un torbellino de emociones me invadió. Por un instante, ninguno de los dos habló. Hasta que tomé la mano de Serafina. Sus ojos, antes nublados, se iluminaron. La abracé por la cintura, sintiendo el fuerte latido de su corazón contra mi oído. Abrázame tú también, le dije. Me devolvió el abrazo con torpeza. Solté una leve risita, hice una pausa y luego dije, así que ahora estamos a mano, ¿no? Serafina no lo entendió. Pero aún así me confesó sus sentimientos con firme convicción. Ethan, te quiero de verdad. Si insistes en irte, Chloe y yo la cuidaremos bien. Críala bien. Me reí. Una mezcla de triunfo y ternura. ¡Qué mujer más tonta!